Para nuestra meditación y antes de orar, vamos a leer lo que nos dice el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Meditando en este pasaje bíblico, los voy a invitar a orar para pedir la dirección divina al abrir su palabra y estudiarla. Oremos. Seguidamente, escucharemos las voces de algunos hermanos que han colaborado en el desarrollo de la lección de esta semana. La lección de esta semana que repasaremos en la escuela sabática en este sábado se titula Peregrinando por el desierto. El verso áureo que leímos para la meditación antes de orar nos decía que te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. La nota del espíritu de profecía que nos introduce al tema de la lección y que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 431, nos habla diciendo: las peregrinaciones por el desierto fueron ordenadas no solamente como castigo para los rebeldes y murmuradores, sino que habían de servir también como disciplina para la nueva generación que se iba desarrollando, a fin de prepararla para su entrada en la tierra prometida. Entremos de lleno al estudio de la lección y pongamos especial atención en cada una de las enseñanzas que nos quiere mostrar esta experiencia del pueblo de Dios relatada en la Biblia. Feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. El día domingo 17 de mayo estudiaremos la lección que lleva por subtítulo Una entrada tardía en la tierra prometida. La pregunta A nos dice: ¿cuánto tiempo pasaron los hijos de Israel en el desierto antes que volvieran a Cades y cruzaran el arroyo de Zered? La cita de Deuteronomio 2:14 nos dice lo siguiente: y el tiempo que anduvimos de Cades Barnea hasta que pasamos el arroyo de Zered fue de 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová le había jurado. Entonces el tiempo que ellos anduvieron divagando en el desierto fue de 38 años. A su pregunta nos dice: ¿por qué tardaron tanto? Ellos habían estado en la frontera de la Canaán. Habían estado en Cades y desde allí habían enviado 12 espías, los cuales habían traído las nuevas de cómo era la tierra. Una tierra como Jehová había prometido, que fluía leche y miel, una buena tierra. Pero ellos se rebelaron contra Dios. Estos espías que habían ido a reconocer la tierra empezaron a subrayar los problemas, las dificultades que tenía aquella tierra para ser conquistada. Veían los gigantes, las murallas y todas las dificultades que había para poder poseer aquella tierra. Solo 2 de los espías pusieron su fe en Dios, y a pesar de que sí había dificultades, ellos dijeron que si confiaban en Dios, Dios le iba a dar aquella tierra. Por el mal informe de estos espías, todo Israel se rebeló contra Dios. Y Dios prometió en aquel momento que ninguno de los hombres de 20 años arriba poseería la tierra. Dios dio una evidencia positiva de que Él gobierna en los cielos. Y la rebelión fue castigada con la muerte. Solo 2 de los que salieron de Egipto siendo adultos vieron la tierra prometida. Entonces, como Dios había prometido, ellos tuvieron que divagar por el desierto, por la dureza de su corazón, por la rebelión y por ser murmuradores contra Dios, ¿no? Nos dice la segunda parte de la nota: si Israel hubiera obedecido las directivas que le fueron dadas por Moisés, ninguno de los que comenzaron el viaje al salir de Egipto hubiera caído en el desierto, presa de la enfermedad y de la muerte. Estaban bajo un guía seguro,
Cristo se había comprometido a guiarlos a salvo a la tierra prometida si seguían su dirección. Esa vasta multitud, que constaba de más de 1 millón de personas, estaba bajo su conducción directa. Eran su familia. Estaba interesado en cada uno de ellos. Tristemente, el pueblo de Israel no se dejó guiar por Dios. Le faltó fe en el brazo poderoso de Dios. ¿No vieron las grandes maravillas que cada día Dios hacía con ellos al cuidarlo durante el día con la columna de nubes y durante la noche con la columna de fuego? Se olvidaron del gran milagro del Mar Rojo y de todas las cosas que Dios había hecho y dudaron de Dios al estar en las fronteras de la Canaán. Hoy en día nosotros estamos en las fronteras mismas de la Canaán celestial. Dios, al igual que al pueblo de Israel, quiere guiarnos, quiere que le entreguemos nuestro corazón y la conducción de nuestra vida, que podamos poner nuestra vida en los brazos poderosos de Dios. Entreguémosle nuestro corazón. Él nos dirigirá por un sendero seguro y un día podremos estar en la Canaán celestial compartiendo con Él eternamente nuestra vida. Que Dios nos bendiga. Amén. Seguimos con el día lunes, que lleva como título Dios provee e instruye. Pregunta A: ¿qué evidencias tenemos del cuidado de Dios por su pueblo durante su tiempo de peregrinación en el desierto? Son 6 evidencias. Vamos a verlas una por una. La primera: no salieron pobres de Egipto, salieron con plata y oro. Segundo: no estuvieron desprotegidos en el desierto ni de día ni de noche. Durante el día, una columna de nube los protegía del sol y una columna de fuego los protegía también del frío durante la noche. Tercera evidencia: se les proveyó de maná y agua en el desierto, donde no hay nada para comer y son difíciles las fuentes de agua. Cuarto aspecto: las ropas. Las ropas no envejecieron. 5. Sus pies no se hincharon. ¿Se imaginan caminar durante todo el día en el desierto? ¿Cómo quedarían esos pies? Pero qué bendición, ¿no? Y último punto, sexto: no hubo enfermo entre sus tribus. ¿Y qué evidencias tenemos nosotros ahora de que Dios nos cuida? Tenemos que ver sus bendiciones. Hoy también Dios nos bendice. Pasemos a la pregunta B. ¿Cómo la peregrinación en el desierto sirvió de disciplina para la nueva generación? Las penurias les enseñaron a confiar en que Dios podía suplir todas sus necesidades. También su carácter se reveló en las pruebas y sentían su necesidad de depender de Dios a cada paso. Finalmente, se utilizó el canto para grabar en sus mentes los mandatos divinos. Hoy nosotros también estamos peregrinando. Somos la generación que está por entrar en la nueva tierra. Cantemos, aprendamos de los momentos difíciles. Última pregunta. Pregunta C. ¿Cuál fue la razón principal por la cual muchos de los israelitas no pudieron entrar en la tierra prometida? La razón principal fue la incredulidad. Ahora, ¿cómo podemos evitar incurrir en el mismo error? La incredulidad nos separa de Dios y no cumplimos con el mandato de predicar el Evangelio. También, si nos negamos a cumplir el mandato, otros van a ser llamados y seremos dejados de lado. Que en ninguno de nuestros corazones se aloje o germine y crezca la incredulidad. Debemos confiar en Dios. Debemos ver todas sus bendiciones, dar gracias. No era la voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Y tampoco ha sido la voluntad de Dios que la venida de Cristo
se dilate tanto. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, la de predicar el Evangelio, para que la venida de Cristo sea lo más rápido posible. Amén. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar el tópico 3 de la lección, perteneciente al día martes 19 de mayo. El título es La influencia de los incrédulos. La pregunta A nos dice: ¿qué clase de personas han demostrado ser problemáticas? El libro de Números, capítulo 11, versículo 4, nos dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dirá de comer carne? En la nota perteneciente a Patriarcas y Profetas, página 433, nos dice que la multitud mixta que acompañaba a los israelitas desde Egipto daba continuamente origen a dificultades y tentaciones. Los que la componían decían haber renunciado a la idolatría y profesaban adorar al Dios verdadero, pero su educación y disciplina anteriores habían moldeado sus hábitos y sus caracteres, de modo que en mayor o menor medida estaban corrompidos por la idolatría y la irreverencia hacia Dios. Ellos eran los que más a menudo suscitaban contiendas, eran los primeros en quejarse y corrompían el campamento con sus prácticas idólatras y sus murmuraciones contra Dios. Vemos entonces que las personas que habían demostrado ser problemáticas eran egipcios inconversos, que profesaban adorar al Dios verdadero, pero estaban corrompidos por la idolatría, ya que el inconverso es el primero en quejarse y corromper a la congregación con sus prácticas y murmuraciones. La pregunta B nos dice: ¿cuál era el mandato de Dios con respecto a la unión con los incrédulos? En Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4 nos dice: y no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá presto. Y en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 nos dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? En la primera parte de la nota nos dice: los israelitas fueron amonestados para que no tuvieran ninguna relación con los idólatras, para que no se unieran en casamiento con ellos, y que tampoco, en forma alguna, se pusieran en peligro de ser afectados y corrompidos por sus abominaciones. Y la subpregunta nos dice: ¿qué ocurre hoy? Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 499 nos dice: Dios prohibió estrictamente que su antiguo pueblo formase alianzas matrimoniales con otras naciones, pero los paganos estaban en una condición más favorable que los impenitentes de esta época, quienes teniendo la luz de la verdad, se niegan sin embargo, con persistencia a aceptarla. La pregunta C nos dice: ¿cuál es siempre el resultado de estar estrechamente relacionado con los infieles? En 1 Corintios, capítulo 15, versículos 33 y 34, encontramos: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, vuelvan a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes, lo digo. Tenemos que comprender que somos seres con naturaleza al pecado. Tenemos tendencia a buscar al pecado. Necesitamos de una influencia santa y ennoblecedora que nos ayude a superar este mal. Pero cuando encontramos personas que no buscan mejorarse ni cambiar sus estilos de vida, nuestra deficiencia de carácter, cultivadas o heredadas, encuentran en estas personas la posibilidad de expresarse, de continuar en el error y no buscar un cambio. Es un error asociarse con los de moral relajada, porque una influencia impura termina por envenenar y arruinar el corazón y actúa casi insensiblemente.
En Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 141, dice: un trato íntimo y cotidiano que ocupa el tiempo sin contribuir en ninguna medida a la fuerza del intelecto o a la moral es peligroso. Si la atmósfera moral que rodea a las personas no es pura y santificada, sino que está contaminada con corrupción, aquellos que la respiran encontrarán que actúa casi insensiblemente sobre el intelecto y el corazón para envenenar y arruinar. Por eso es muy importante tener en cuenta con quién nos rodeamos y a quién elegimos como amigos, como compañía. Dios nos ama y nos aconseja por el bien de nuestro carácter, nuestro intelecto y la fuerza moral. Oremos para que el Espíritu Santo nos dé fuerza, ánimo y valor para poder elegir nuestras compañías y una influencia que nos ayude para seguir los pasos al cielo. Amén, hermanos. Saludo a todos, deseando que Dios pueda bendecirnos a través del estudio de esta lección, a través del estudio de su palabra. El cuarto tópico, que corresponde al día miércoles, lleva por título Desprecio por la autoridad divina. El significado de desprecio nos lleva a la siguiente definición: desdén en el modo de tratar a una persona o cosa a la que se cree indigna de estimación. Entonces estamos hablando de un desprecio de algo que es indigno, algo que es indigno de estimación, y en este caso es la autoridad divina. Hay un aspecto interesante que podemos ver en esta pregunta, y tiene que ver con la ubicación de las tribus con respecto al tabernáculo. El pueblo en general tenía su ubicación específica según las tribus. Por ejemplo, la tribu de Leví estaba alrededor, por sus familias, en su lado definido, alrededor del tabernáculo. A su vez, alrededor de la tribu de Leví estaban las distintas tribus, 3 para cada lado del tabernáculo, y luego estaba la multitud mixta, que le llamaban, que tenía que ver con los extranjeros. Los extranjeros, nos aclara esta nota, iban a ser incluidos como un israelita natural después de la tercera generación. Entonces, teniendo en cuenta esta ubicación, en esta pregunta se nos relata la situación de un egipcio que estaba casado con una mujer israelita y tuvieron un hijo, y este hijo, el que buscó una ubicación distinta en el campamento del pueblo de Israel. Él creyó que era digno de estar junto con los demás. Creyó que podía dejar de lado la autoridad divina en cuanto a la orientación de la ubicación, y fue a un lugar que le correspondía a otra tribu, y tuvo esta dificultad con otro israelita, y también expresó su menosprecio a la autoridad de Dios, a Dios. Tengamos en cuenta lo siguiente: si nosotros leemos, por ejemplo, Éxodo 21:17, 21:15, nos habla de qué es lo que sucedía si un hijo maldecía a su padre y a su madre, o los hería. El castigo era la muerte, pero no había algo definido cuando blasfemaban contra Dios. Era algo lógico que no podía ser tomado como algo pasajero. Por eso es que este hombre fue llevado ante Aarón y Moisés. Y hay una relación con esto. Sabemos que los padres están en lugar de Dios mientras son menores. Y en el caso de la blasfemia contra Dios, en el caso de maldecir a Dios, entonces tuvieron que consultar a Dios para ver qué es lo que debía hacerse. La respuesta de Dios fue clara, y también en la omnisciencia de Dios, y para dejar clara cuál era el respeto hacia Dios, los que habían sido testigos fueron los que se hicieron presentes al momento de recibir su castigo. Miremos la pregunta B, que nos dice: ¿por qué fue tan severo el castigo por estas ofensas? Y tenemos la referencia de Éxodo capítulo 27. Tiene que ver con no tomar el nombre de Jehová en vano, el tercer mandamiento. La nota nos dice: el castigo que se le impuso al primer ofensor había de advertir a los demás que el nombre de Dios debe reverenciarse. La pregunta C dice: ¿cómo mostramos algunas veces desprecio por la autoridad de Dios hoy en día? Tengamos presente que desprecio, si queremos decir una palabra
antónima podríamos decir simplemente aprecio. Desprecio, desdén, desestimación, subestimación, menosprecio, humillación están relacionadas con esta palabra, como también desaire, desdén, vilipendio, altanería, altivez, soberbia, engreimiento, orgullo, arrogancia. Son todas palabras que denotan lo que expresamos al tener esta actitud, el desprecio. Tenemos la referencia de Jueces 17:6, dice: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía como mejor le parecía. Es interesante que ellos ya tenían las instrucciones dadas. En el libro de Jueces eran los tiempos cuando Dios suscitaba un juez en la necesidad para traer al pueblo justicia y llamar al arrepentimiento. Y hoy en día podemos tomar la misma actitud, cuando Dios ya dio conceptos claros en su palabra, cuando dio mandamientos directos y hacemos igualmente según como nos parece, entonces también estamos tomando de la misma manera la autoridad divina, la estamos despreciando. Que Dios nos ayude a tener presente estas lecciones dadas antiguamente para glorificar a Dios mediante nuestra vida. Amén. Apreciados hermanos, tengan ustedes un muy feliz sábado. Estamos reunidos en esta mañana para estudiar la lección de escuela sabática y en particular el día jueves, cuyo título era Eligiendo en cambio la obediencia. ¿Por qué el Señor requería obediencia a su pueblo antiguo? Leemos en Deuteronomio que Moisés le dice al pueblo de Israel: estos son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Y qué más nos dice? Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. En realidad, el capítulo 6 de Deuteronomio es una exhortación de Moisés a obedecer los mandamientos de Dios. Hay también allí una promesa en el versículo tanto 2 como en el versículo 24. Todo lo que Dios nos exige es para nuestro bien y se nos promete que nos irá bien si obedecemos sus mandamientos. Muchas veces estos nos parecen una restricción impuesta, pero en realidad están diseñados para protegernos de los peligros espirituales que muchas veces no los apreciamos como tal. Si comparamos a Jesús y a sus hijos como un pastor y sus ovejas, alegoría que es utilizada en la Biblia en muchas oportunidades, el pastor no construye un redil en torno a sus ovejas para privarles de libertad, para privarles que se diviertan y que salgan fuera, sino para preservarles la vida de los lobos, que simbolizan entonces los peligros de este mundo. La observancia a los mandamientos de Dios nos conserva la vida, tanto a nosotros de forma individual como en antaño de manera colectiva y como nación al pueblo de Israel. Además, la justicia nos va a ser acreditada, ya que cuando cumplimos la voluntad revelada de Dios con la fuerza que Él imparte, Dios acepta este esfuerzo, como si la justicia fuese del hombre. Sabemos que el hombre es justificado solamente por la fe a través de Jesús, pero la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, Dios requiere que el hombre se conforme a los mandamientos de Dios, que son el trasunto de su carácter y que han sido diseñados con amor infinito. Leemos en el Espíritu de Profecía que nos dice lo siguiente: la ley de los 10 mandamientos no debe ser contemplada desde el lado prohibitorio, sino desde el lado de la misericordia. Sus prohibiciones son una segura garantía de la felicidad. Cuando se la recibe en Cristo, obra en nosotros la pureza de carácter que nos proporcionará gozo a través de edades eternas. Para el obediente es una muralla de protección.
Contemplamos en ella la bondad de Dios, quien revelándoles a los hombres los principios inmutables de justicia, procura escudarlos de los males que resultan de la transgresión. Leemos entonces en el Espíritu de Profecía también en el libro La Educación que lejos de contener requisitos arbitrarios, la ley de Dios se da a los hombres como cerco o escudo. El que acepta sus principios es preservado del mal. Asegura el bienestar del hombre tanto para este mundo como para el venidero. Para el obediente es la garantía de la vida eterna, porque expresa los principios que permanecen para siempre. No olvidemos también que esa ley aún está en vigencia. Cristo demostró el valor de estos principios divinos por medio de su obediencia y nos vino a enseñar cómo aplicar estos principios y cómo alcanzar la obediencia perfecta. ¿De dónde surge la verdadera obediencia?, nos dice la subpregunta. La respuesta también se encuentra en Deuteronomio y es: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En realidad, la relación de Dios con los creyentes se basa en el amor, y el amor es el principio fundamental de la ley. Cuando amamos a Dios, según nos dice Juan, ¿sí? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Leemos en la nota que toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón, y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a hacernos odioso. La pregunta B nos dice: ¿dónde debemos iniciar la enseñanza de la obediencia y por qué? Deuteronomio dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes, y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Entonces vemos en el versículo que debía haber una repetición continua de estos mandamientos de Dios. Los padres tenían la responsabilidad de instruir día tras día a sus hijos en estos asuntos. Dice el Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas que puesto que los israelitas habían de ser los guardianes y depositarios de la ley de Dios, era necesario que el significado de sus preceptos y la importancia de la obediencia fueran inculcados en forma especial a ellos y por medio de ellos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. De manera que cuando ellos le preguntaran en el futuro qué significan los testimonios y derechos que Jehová nuestro Dios nos mandó, los padres le repetirían la historia de cómo bondadosamente Dios los había tratado, los había librado, a fin de que ellos pudieran obedecer su ley y les había otorgado la tierra de Canaán en posesión. Hoy en día leemos en la nota que los niños desde su más tierna infancia deben también ser enseñados a obedecer los mandamientos de Dios, a respetar su palabra, a reverenciar su autoridad y también la de sus padres. Esta tarea debe comenzar en el hogar y los padres tienen la responsabilidad de enseñar a los niños a abrir su mente a los pensamientos de pureza, amor, a ejecutar acciones útiles, amables y a imitar el ejemplo de Jesús. Cada hogar cristiano, mañana y tarde, debería honrar la hora del sacrificio, de la alabanza y de la oración, y durante el culto matutino y vespertino las oraciones deberían ascender a Dios pidiendo su bendición y orientación para la educación de sus hijos y para poder entonces como familia alcanzar la vida eterna. Recordemos que la oración sincera se apoya en el Omnipotente y nos concede la victoria. Recordemos por último que no hay un lugar impropio
para poder orar y para poder meditar de la palabra del Señor. Podemos comulgar con Dios en nuestros corazones, andando en compañerismo con Jesús mientras hacemos nuestras tareas diarias, mientras estamos en la calle, en el camino, como decía nuestro versículo. Recordemos que las oraciones que elevamos a Dios no pueden ser ahogadas ni por el trajín de la calle, ni por el ruido de la maquinaria. Podemos hablar con Dios en cualquier momento y es nuestro privilegio meditar en su palabra a cada momento a lo largo del día. Muy buen día, un feliz Santo Sábado. Es un gusto poder estar en esta oportunidad compartiendo junto con ustedes esta preciosa lección de escuela sabática y por supuesto todo con fundamentación en la Sagrada Escritura, la palabra de Dios que viene para darnos consejos, para darnos orientaciones, para exhortarnos y por supuesto las preciosas promesas también que vienen de parte de Dios para cada uno de nosotros. Vamos a hacer un resumen entonces de la lección de esta semana. La lección llevó como título general Peregrinando por el desierto. El texto se encontraba entonces en Hecho 2, Deuteronomios capítulo 8, versículo 2, y el Señor entonces en este versículo le hace recordar al pueblo el camino que habían recorrido y por supuesto el trayecto, todas las circunstancias que ellos tuvieron que enfrentar. El Señor tenía un propósito para este pueblo. Cuando la Sagrada Escritura habla de aflicción, no es con el propósito necesariamente de un Dios tirano con el objetivo de afligir y destruir al hombre. No, al contrario, Dios demostró en todo sentido su amor por el pueblo, pero tristemente la dureza del corazón del pueblo, su incredulidad trajo para ellos amargas consecuencias de estas actitudes que tomaron en contra de Dios mismo, en contra de sus siervos fieles y también, por supuesto, en contra de su ley. Esto solamente daba evidencia de lo que realmente había en su corazón y, por supuesto, su corazón estaba revelado a las leyes que Dios había establecido. Entonces, desde que recibieron la sentencia de vagar por el desierto hasta que llegaron al borde de la tierra Canaán, pasaron 38 años de peregrinación. En este tiempo murió toda la generación incrédula. Esto es lo que nosotros vimos en el tópico del domingo. Es interesante de que Dios tenía un propósito para ellos, que ellos ingresaran a la tierra de Canaán, porque esa era la promesa que Dios había hecho con los patriarcas. Sin embargo, tristemente la conducta del pueblo hizo que esta no se cumpliera. Dios siempre fue el propósito de él, de que el pueblo ingresara. En el tópico del martes, del siguiente día, del día lunes, Dios provee e instruye. Entonces vimos de que el propósito de Dios era de que todos pudieran ingresar, pero en esta peregrinación fue un tiempo en el que se manifestó el amor de Dios y se disciplinó a la nueva generación para que supieran que solo en Dios hay alivio y liberación. Es lo que vimos en el tópico del día lunes. El propósito de Dios era de que Dios y el pueblo pudieran tener una relación íntima y por supuesto el Señor utilizó muchos medios para que el pueblo pudiera lograr este objetivo, pero tristemente no se logró. En el tópico del día martes consideramos la influencia de los incrédulos y Dios hizo una clara advertencia a los israelitas: no se unan con los incrédulos, no emparenten con ellos. Entonces, como de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura, comprendimos de que el yugo desigual siempre ha traído como resultado el pecado y la ruina. Entonces, Dios siempre tiene un propósito para su pueblo. Él conoce
fin desde el principio y sabe lo que es correcto para cada uno de nosotros. Bien, continuamos entonces considerando el siguiente tópico y podemos ver un caso en donde se demostró un desprecio directo por la autoridad divina. El hijo de un matrimonio mixto blasfemó contra el nombre de Dios y tuvo que recibir la sentencia de muerte, pues tuvo en poco el tercer mandamiento y mostró total irrespeto por Dios. Entonces vemos que la consecuencia no se hizo esperar y esta persona, Dios mismo dio la sentencia y pudimos ver de que la sentencia fue la muerte. Y por último, haciendo un resumen del día jueves, eligiendo en cambio la obediencia, podemos considerar de que la verdadera obediencia surge en el corazón. Obedecer los mandamientos de Dios es una gran bendición para el ser humano, pues le libra de grandes sufrimientos. Obedecer no es una carga, sino es una forma en la que Dios nos cuida y nos protege. Entonces, aquí podemos llegar a la conclusión de cuál era el objetivo de Dios para con su pueblo, pero que tristemente no se cumplió por causa de la dureza y también de la incredulidad del pueblo. El Señor nos ayude para que no caigamos en los mismos males y nosotros podamos tener con toda certeza la seguridad de poder llegar a la tierra de Canaán. Ese es mi deseo y oración. Amén.